Shalom, mis queridos hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesús. Iniciamos el culto matutino de hoy con oración para que todo sea conforme a su voluntad. Oremos. Amado Dios, muchas gracias, Señor, porque estamos en tu presencia. Estamos aquí, Señor, porque tú nos llamaste por tu gracia y abrimos, Señor, nuestros corazones humildemente para que tú puedas darnos tu luz, tu poder, tu sabiduría, sobre todo, Señor, la comunión que queremos tener, Señor, contigo, porque sabemos que la comunión que vamos a tener contigo, vamos a recibir la mejor bendición, de tal forma que hoy también seamos más que vencedores conforme a tu palabra. Sin embargo, Señor, recordamos también por los hermanos que están pasando momentos difíciles. Hay dificultades, hay debilidades y enfermedades, Señor, tú sabes. Señor, pedimos con todo el corazón que tú estés consolando, sanando y recuperando, Señor. Que toda la congregación estemos, Señor, fortalecidos en ti y que hoy sea un día que te alegra a ti, Señor, y que seamos bendecidos todos nosotros. Sabemos que así será. Te agradecemos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Tu nombre, oh Señor, tu palabra es vida y poder, en ella me deleitaré. Por el poder de tu palabra, te revelaste a mí, dio nueva vida y esperanza a mi corazón. Pongo mi fe en tus promesas, confiaré en ti, yo cantaré de tu palabra, será mi pasión. Y haga para siempre en mí, luz a todo mi vivir, escrita en mi corazón, tuyo ahora soy, Señor. Cuánto amo tu palabra, es lámpara a mis pies, me guarda en todos mis caminos, más dulce que la miel, una espada poderosa, inconmovible, siempre fiel. Por el poder de tu palabra, te revelaste a mí, dio nueva vida y esperanza a mi corazón. Pongo mi fe en tus promesas, confiaré en ti, yo cantaré de tu palabra, será mi pasión. Y haga para siempre en mí, luz a todo mi vivir, escrita en mi corazón, tuyo ahora soy, Señor.
es recta y perfecta y nunca pasará. Me limpia y santifica, me da seguridad, deseable más que el oro, tesoro sin igual, refugio y alimento, fuego consumidor, confronta y da consuelo, discierne el corazón, se rinden las naciones ante su autoridad, no vuelve a ti vacía, siempre se cumplirá. Amén, aleluya, gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios, continuamos con el libro de primera a los tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 13 al 20. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 13 al 20, que leemos todos juntos. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque nosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido en vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás no estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me glorie? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amén. Pablo, siempre bajo la guía de Dios, estaba viajando por diferentes lugares y predicaba el Evangelio de Cristo y levantaba las iglesias. Pero en ese trajín de evangelización de Pablo, en vez de recibir la bienvenida de la gente, sino todo lo contrario, recibía terribles persecuciones y vilipendios.
Pero aún así, Pablo seguía siendo fiel, siempre era diligente a su tarea, a su misión, a su ministerio, porque como él mismo manifiesta, era el cumplimiento del mandato de Dios y era lo que alegraba a Dios. Eso ya era suficiente y eso ya bastaba para que él que él sea de tal forma tan fiel, tan diligente. Y en el texto de hoy vemos que Pablo está agradeciendo a Dios sin cesar por la iglesia de Tesalónica. Tenemos que saber que aquella época era una época donde perseguía la enseñanza de Jesucristo. Y a pesar de esa dificultad, los que en esa época conformaban la iglesia de Tesalónica recibieron el evangelio que Pablo predicó y creyeron a Jesús como Cristo e integraron esa iglesia y estaban sirviendo muy bien. Evidentemente se trataba del fruto del gran esfuerzo del apóstol Pablo. Por eso Pablo no podría estar de otra manera de estar agradeciendo sin cesar, un agradecimiento constante y siempre a Dios. Y continúa diciendo Pablo: me gustaría tanto estar con ustedes, pero ahora me es imposible. Él usa que hay un impedimento de Satanás, estorbo de Satanás. Sin embargo, quiero que sepan que mi corazón siempre está con ustedes. Y en el versículo 19 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorie? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y en el versículo 20 dice: vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Cómo se nota el amor de Pablo para con ellos? Y por supuesto, por ende, su agradecimiento y su gozo. Es una real, bella y bendecida historia de los creyentes. Pero sabemos que no todos los que escucharon el evangelio predicado por Pablo reaccionaron de la misma manera que los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Habían los que reaccionaban negativamente y con odio y con violencia. Pero también había los que reaccionaban pacíficamente, aparentemente en forma positiva. Sin embargo, lo hacía según su parecer o según su interés. Y por eso tergiversaban el evangelio de Cristo. Ellos interpretaban, ellos explicaban y aplicaban según su conveniencia, según su parecer. Y estos, sean los negativos, sean los pacifistas, estos permanecían siempre en la maldición del pecado y la ira de Dios, y creaban siempre dificultades y problemas a los creyentes, a la iglesia de Cristo, que hasta hoy sigue igual. Entonces podemos preguntar: ¿qué es lo que hizo que la iglesia tesalónica sea diferente y especial? En el versículo 13 dice: recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Así es, mis queridos hermanos, aquí está el secreto de ser especial. Ellos fueron especiales porque recibieron el evangelio de Cristo como la palabra de Dios. Por tanto, la palabra de Dios la tomó con fe, y de esa manera de recibir la palabra de Dios, esa palabra actuó sobre ellos, actuó con poder, se convirtió en el poder real en su vida. Entonces, mis queridos hermanos, preguntamos con este texto de hoy a nosotros mismos: ¿cómo está siendo la palabra de Dios en nuestra vida? Leemos, conocemos, analizamos, estudiamos,
pero la palabra de Dios realmente cómo actúa en nuestra vida. Es como un asunto o como algo en consideración y discusión y para estudio, o se convierte uno de tantos conocimientos a saber, o realmente se convierte en el poder real de Dios en nuestra vida. Y esto depende de que si la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, la Biblia, la recibimos con fe, como así tiene que ser la palabra de Dios, entonces esa palabra de Dios se convertirá en el poder real en nuestra vida. Pero si no, entonces la palabra que nosotros leemos se quedará solamente como un conocimiento más, como un asunto a discutir, o tal vez algo para estudio nada más. Si la palabra de Dios no actúa en nuestra vida como así tiene que ser, con el poder real de Dios, ¿para qué serviría la palabra de Dios? Está comenzando el día. El Señor nos dice que yo te doy mi palabra, quiero que recibas con fe, para que esa palabra pueda actuar, pueda intervenir, pueda convertir en historia real de poder. Entonces, mis queridos hermanos, iniciamos entonces hoy con estas oraciones juntos, antes de dedicarnos a las actividades del día. Primera oración, vamos a orar así: Señor, danos fe para recibir tu palabra como tal. Segunda oración, que mediante la fe en la palabra de Dios, que ella sea poder real en nuestra vida. Tercera, que seamos entre nosotros gloria y gozo, así como manifestó el apóstol Pablo. Oremos. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, como tú estás enseñando a través de tu palabra poderosa, pedimos que tengamos fe para recibir tu palabra y que tu palabra sea realmente palabra de Dios. Y mediante esa fe, que la palabra tuya, Señor, sea poder real en nuestra vida y que también entre nosotros seamos gloria y gozo. Señor, gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén.